Como ustedes saben, hemos estado hablando varias veces sobre los temas de personas desaparecidas, las personas asesinadas en las últimas semanas. Ahora hay un enfoque distinto, en vista que hemos tenido una reducción histórica en la cantidad de homicidios y en la cantidad de desaparecidos y en la cantidad básicamente de todos los crímenes violentos. Pues ahora tenemos más capacidad para poder investigar cada uno de estos homicidios y cada uno de estos desaparecimientos, porque le llegaban a la policía en aquel tiempo, o a la fiscalía en aquel tiempo, o ambos, y le llegaban y le decían, bueno, ayer hubo 40 homicidios y hubo 40 reportes de desaparecidos, amén de las extorsiones, secuestros, violaciones, etc. Entonces, en lo que están levantando los expedientes, pasa el día, hay otros 40 homicidios y otros 40 desaparecidos. La gran reducción que ha habido, que ha sido un 80% más o menos en los últimos años, yo les decía que comparando 2018, que fue el último año que gobernó la administración anterior, comparado con 2019, que gobernamos nosotros la mitad, hubo una gran reducción precisamente porque en la segunda mitad ya estaba implementado el Plan Control Territorial. Y luego, el 2020, ya no competía con un año de la administración anterior, sino que competía con un año que se comprendía de medio año de la administración anterior y medio año de nuestra propia administración, es decir, competíamos con medio año nuestro. Sin embargo, logramos una reducción significativa, casi de un 40%, arriba de un 40%, sobre el 2019, que ya de por sí había tenido una reducción significativa sobre el 2018. Pues ahora 2021, tenemos el reto de ganarle a un año completo nuestro, full implementado en su primera fase, el Plan Control Territorial, y con cuarentena. Entonces, que el 2021 le gane el 2020 es mucho más difícil. Pero se abre una oportunidad en el sentido de que, como ya no tenemos 30, 40 homicidios diarios, sino 3, sí podemos investigar 3 homicidios. Ahora con el Centro de Investigación Forense vamos a tener ADN, huellas digitales, balística, etcétera, para saber esta huella digital de quién es, este ADN de quién es, esta casquillo de qué pistola, quién era el dueño de esa pistola, etcétera. Y por lo tanto va a haber más todas las técnicas nuevas de inteligencia. Con eso vamos a poder investigar mejor cada uno de los delitos. La sociedad salvadoreña está evolucionando también y ustedes lo pueden ver. Como antes habían 20, 30 homicidios diarios, un número similar de reportes de desaparecidos, y la población sí se escandalizaba, pero se escandalizaba por la cifra. No veíamos 30 reportes diarios de personas porque era imposible tener 30 noticias diarias. La noticia era 30 homicidios. Ahora que son 3, la noticia es asesinan a tal persona, asesinaron a tal persona y asesinaron a tal persona. Y la población salvadoreña empieza a reclamar, hay que proteger a esta persona, o cuanto mínimo hay que encontrar a quién asesinó a esta persona, que pague por lo que hizo. Los seres humanos tendemos a que cuando las cifras son muy grandes, las vemos como cifras, pero cuando las cifras son pequeñas, ya vemos la realidad, que en cada cifra hay un ser humano detrás, y en cada cifra hay una familia doliente detrás. Antes, incluso cuando le decíamos a la policía, tenemos que investigar los delitos, ¿cuál de los 20? ¿Cuál de los 30? ¿Cuál de los 40? ¿Cuál de los 80? Si incluyésemos los desaparecidos. Pero entonces nosotros, creo que al igual que la sociedad salvadoreña está evolucionando y ya no está viendo los homicidios como simples cifras a granel, sino que está viendo cada homicidio, por qué pasó con esta persona que está desaparecida, por qué no la han encontrado, quién fue el culpable, dónde está con vida o está sin vida. Creo que nosotros como gobierno tenemos que evolucionar también hacia eso. Y eso es lo que vamos a hacer. De ahora en adelante, ya que el número ha bajado, vamos a investigar cada caso. Pero hay un porcentaje grande dentro de ese 20%, que son los crímenes que no vienen de estructuras delictivas. Por ejemplo, vemos el caso que muchas veces es el familiar. Es el esposo, es el hijo, es el vecino, es el tío que le debía dinero. Incluso vimos hace poco el caso de una persona que asesinó una familia completa para cobrar una herencia. Ya no solo es la tasa de homicidios, que la vamos a seguir tratando de reducir y la vamos a seguir estudiando día con día, pero también la tasa de impunidad. Es decir, ok, esto pasó, no lo logramos evitar, pero ¿quién fue? ¿Y cómo logramos no solo perfilarlo y encontrarlo y capturarlo, sino tener las suficientes pruebas para que el caso no se caiga en el juzgado?
sino que esa persona se condene y vaya a pasar el resto de su vida a la cárcel. Para eso vamos a necesitar capacitaciones, el Centro de Investigación Forense, fortalecer ese departamento de la policía, esa subdirección de la policía, nuevas leyes, recursos, y gracias a Dios con la nueva asamblea vamos a tener los recursos que necesitamos y vamos a tener la nueva legislación que necesitamos. Pero también necesitamos que todo esto tenga en su manejo una nueva visión. Es por eso que he decidido este día de que el nuevo ministro de Seguridad será Gustavo Villatoro, quien me acompaña aquí a mi derecha. Ustedes ya lo conocen, es el ex superintendente del sistema financiero, pero su carrera no es en finanzas, su carrera ha sido siempre como fiscal. ¿Cuántos criminales pusiste tras las rejas? Secuestradores fueron 1985. 1985 secuestradores. Ustedes recuerdan, y bueno, los que han estado en la policía mucho tiempo, lo saben, que El Salvador vivió hace 20 años, más o menos 20 años. Hace 20 años vivió una ola de secuestro y se hizo una unidad especial que desbarató las estructuras de secuestro en el país. Hoy por hoy, si bien el secuestro existe, no es como antes. Y eso no fue un trabajo de nuestro gobierno. Yo iba al colegio en ese tiempo. Pero sí fue un trabajo que, si no el fiscal principal, uno de los principales en ese tiempo fue Gustavo Villatoro. En ese tiempo el fiscal Villatoro. Él tiene la visión de la seguridad pública, obviamente no de la manera que la tiene la policía, de la manera que la tiene la Fuerza Armada, que son los pilares fundamentales de toda esa estrategia, sino de la manera de cómo investigamos el delito y cómo me lo dijo él en palabras textuales, cómo agarramos al malo. Y entonces esa nueva visión creo que es importante que se le impregnemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es por eso que lo he nombrado. Incluso quiero mostrarles una gráfica. Esta gráfica no la hemos hecho nosotros. Esta gráfica la hizo Roberto Valencia, que es un periodista que ha sido muy, muy crítico de nuestro gobierno. No es como que nos está haciendo el favor, sino que él hizo la gráfica. Yo la verdad nunca había pedido la relación entre estas cosas, porque la vemos separada. Una cosa lo ve el BMT y lo otro lo ve la policía, la fiscalía y medicina legal. Pero estaba viendo en el reportaje que él publicó, y de hecho lo publicó hoy en la tarde, que la cantidad de homicidios en el 2018 superaba por mucho la cantidad de accidentes de tránsito. La línea dorada es la línea de homicidios y la línea gris o blanca es la línea de muertos por accidentes de tránsito. Es que los accidentes de tránsito por primera vez en la historia nos causarían más salvadoreños muertos que los homicidios. Salta a la vista, es decir, no es algo usual, nunca ha pasado en la historia del país, que en el país que era considerado la capital de los homicidios hace un par de años, ahora los homicidios están por debajo de los accidentes de tránsito. Eso nos dice dos cosas. Uno, que tenemos que trabajar en reducción de accidentes de tránsito, y hay muchas cosas que podemos implementar para hacer eso, pero también nos dice que esa línea de homicidios que ha estado constantemente a la baja, si ustedes ven ya la comparación 2020-2021, ya nos quedamos atascados. Ahora nos toca cambiar la estrategia para reducir la tasa de impunidad y que la persona que, así como esa persona que asesinó una familia por cobrar su herencia, o así como el hombre que cometió un feminicidio y asesinó a su pareja, se lo piensen 10 veces porque sepan de que los vamos a encontrar y que vamos a hacer los que pasen el resto de su vida en la cárcel. Tenemos un buen equipo de trabajo. Vamos a poner acá toda la experiencia ganada en estos tiempos. Como ustedes saben, también el delito de secuestro pues, se logró erradicar por eso, porque digamos que los números en aquel momento eran 85% de impunidad contra 15% de efectividad. Al final del esfuerzo era al revés. El 15% de impunidad y el 85% que sí o sí le llegaba a la justicia, le llegaba a la autoridad y ese sujeto iba condenado a la prisión.
humildemente pongo toda mi experiencia en esto. Yo a la mayoría de ustedes los conozco, saben que nunca me he desconectado del tema de seguridad. Es apasionante, es estar siempre pensando y nunca celebrando, ¿verdad? Porque cuando uno pone el ancla, el criminal siempre está pensando cómo nos la mueve, ¿verdad? Entonces es un trabajo de siempre, ¿verdad? Así como dicen, es algo que nunca se va a acabar, esa lucha entre el bien y el mal. Pero lo que sí estoy seguro es que somos más los buenos. Lo que pasa es que los malos son más ruidosos. Nuestro promedio hoy por hoy está mejor incluso que los de 1965, cuando no teníamos posguerra, cuando no teníamos todas estas estructuras organizadas. Y la población era la mitad. Y la población era la mitad. Este es un buen momento para poder hacer estos giros de timón y poder hacer más eficiente y saber a dónde apostar los recursos de nuestras instituciones, precisamente para que el criminal no se salga con la suya. Bienvenido, señor ministro. Es para nosotros un honor que usted se integre a este equipo de trabajo. Hemos estado trabajando durante estos 21 meses en diferentes áreas en las cuales usted ha colaborado mucho. De igual manera, expresar que cuenta con toda la colaboración de nosotros para poder ejecutar, para poder llevar a cabo esa visión que usted tiene, todo en beneficio de la población salvadoreña, en beneficio para que nuestro país pueda lograr esa tan ansiada paz y que pueda ser un país con mayor desarrollo. Señor Ministro de Seguridad Pública y Justicia, bienvenido, licenciado Gustavo Villatoro. Nosotros lo conocemos a usted, sabemos su legado dentro de la trayectoria institucional, así es que le damos la bienvenida y ofrecerle toda nuestra cooperación, apoyo, para que los resultados se den en base a esa visión que ya lo mencionó el señor Presidente de la República. Así es que bienvenidos y aquí estamos para servirle y apoyarlo. Tenemos un recurso humano que se ha tecnificado y se ha mejorado grandemente en este tiempo. Tenemos un recurso tecnológico nuevo que está casi ya listo, como el caso del Centro de Investigación Forense, y otro que lo bloqueó la Asamblea el año pasado, a principios del año pasado, pero que lo desbloqueará la nueva Asamblea, que incluso podrá hacer más. Todo lo que necesitemos para combatir el crimen va a estar disponible. Y, como hablaba con el ministro Villatoro, la nueva legislación que también se necesita. Reformas al Código Penal, reformas al Código Procesal Penal, reformas a otro tipo de leyes especiales, para poder garantizar que tengamos todos los elementos. Y si hay otra cosa, pues incluir esa otra cosa que no mencioné, para tener todos los elementos necesarios y poder llegar a niveles donde la violencia pues probablemente siempre va a existir, es algo que existe en todas las sociedades humanas, pero que no seamos el país conocido porque somos el país violento, sino que seamos conocidos por otras cosas y que la violencia sea un tema marginal, como lo es en otras latitudes, en otros países del mundo que saben combatir la delincuencia y han sabido poner a sus criminales tras las rejas. Y cuando sale otro criminal, pues lo agarran y lo ponen tras las rejas. Entonces quiero decirles eso, van a tener todo el apoyo de parte del gobierno. Sigamos implementando lo que ha funcionado, implementemos al 100% lo nuevo y todos los recursos, voluntad, recursos humanos, tiempo, todo lo que se necesite para poder reducir ese 20% que queda todavía pendiente, lo vamos a tener porque el pueblo salvadoreño quiere vivir en paz.